Capítulo 17. El Espíritu Santo, una evidencia. Escribe el evangelista Juan en Juan 1, versículo 18. Dios es espíritu y nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Por eso, aquellos hijos del siglo XXI que deseen conocerlo deben partir de una esencia invisible para encontrar lo tangible. Ello obliga a traspasar los delicados velos trascendentes que le esconden. Sin embargo, sorprendentemente, en lo aparentemente invisible es donde descubrimos su evidencia. Es el momento en el cual la razón cerebral se detiene, se inclina, intentando comprender hechos reales y tangibles que naturalmente no se pueden explicar. ¿Cuál será la respuesta? Soy muy consciente del riesgo que implica tratar un tema espiritual dentro de una perspectiva científica, pues el concepto genérico tiende a calificar como imposible o difícil la relación ciencia y fe. Y esto no solo desde el punto de vista de investigador en ciencias puras y naturales, sino también en un significativo número de aquellos que se interesan por la dimensión espiritual de las personas. Este criterio ha alejado a muchos investigadores, inhibiendo la posibilidad de hacer más luz sobre las realidades presentes, silenciosas y misteriosas, que esperaban ser descubiertas por mentes curiosas, sensibles y valientes. Valientes, sí, porque muchos temen al descrédito que frecuentemente se asocia a quienes se interesan por profundizar tópicos espirituales con metodología experimental. No obstante, en la vida se asumen desafíos porque contienen valores que van más allá de cualquier temor. Gracias a decisiones similares, la humanidad se ha beneficiado en muchos aspectos. Yo no podía negarme la posibilidad de una inmersión en el mundo que ahora me inquietaba profundamente. Sentía además interiormente que el recorrido sí podría llevarme a un atisbo que permitiría algún grado de fusión entre la razón humana y la razón espiritual. Además, comprendí mejor algunas lecturas que sorprendentemente me impulsaban a esta novedosa incursión. No apaguen el espíritu, más bien examínenlo todo y quédense con lo bueno. Tomás el apóstol no creyó que Cristo había resucitado y verbalizó su cuestionamiento. Podía haberse callado hipócritamente, pero habló francamente. En su interior había una duda profunda y la expresó. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. Juan 20, versículo 25. Él quería una evidencia sólida, concreta y perceptible para él. Su pensamiento revelaba a uno de los más antiguos empiristas, adelantándose a Bacon, Hobbes, Locke, Hume, Comte, Wittgenstein y muchos más. 8 días después Jesús volvió a presentarse en medio de los suyos. La experiencia seguramente fue portentosa para Tomás y ojalá pueda serla también para todos nosotros. Ahí estaba el Cristo vivo y resucitado, respirando el mismo aire que sus discípulos, sin inhibición alguna, desafiante ante el cuestionamiento y decidido a resolver cualquier duda. Su palabra no había sido suficiente para entender la fe necesaria en la razón escéptica de aquel discípulo que, para entender y que para creer en su resurrección buscaba una razón externa, física, observable y palpable. Dirigiéndose a Tomás, se expresó con majestuosa autoridad. Trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente.
Juan 20, versículo 27. Cristo, es oportuno resaltar, no se detuvo en una reflexión filosófica ni en una metáfora lejana. Ofrecía la evidencia que su buen amigo buscaba, poniendo su cuerpo a disposición para que la percepción física le otorgara la respuesta concreta e irrefutable. Como buen maestro no dejó con la duda al alumno, pero le invitó a dar un paso más. Ahora que has visto y has tocado, cree. Este concepto me conmueve porque a lo largo de mis investigaciones he compartido con centenares de personas, aún autoridades religiosas que, aún viendo manifestaciones extraordinarias, no han querido creer ni han dado un paso de aproximación al caso para conocerlo mejor. Tomás dudó, pero puso el dedo, hizo algo para despejar su duda. Otros critican o ignoran un acontecimiento místico sin querer entender, descudrillan sin querer hallar, miran sin el deseo de ver. Tomás dudaba, pero buscaba una respuesta sinceramente. Por eso su actitud final no se reduce a una simple verificación. Con solemnidad declara: Señor mío y Dios mío. Juan 20, versículo 28. Su Señor ha resucitado. Su Señor es Dios. Lo que dice se cumple. Cristo no era un predicador impreciso. Su palabra fue acompañada de hechos. Conocía los secretos que las personas guardaban en sus corazones. Sanaba a los enfermos. Resucitó a varios muertos y hubo siempre testigos que confirmaban el prodigio. Por eso concluían con asombro: jamás habíamos visto algo igual. No subestimo la interioridad desconfiada de muchos, y menos la de aquellos que lo perseguían como los maestros de la ley. Sabía que era parte de su pecado de malicia, pues tenían los oídos abiertos, pero no querían oír ni estaban dispuestos a entender. Cuando le llevaron un paralítico cuya camilla descolgaron desde un techo, Jesús, conmovido por la fe de ellos, dijo al enfermo: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Fue motivo para que sus enemigos calificaran de blasfemia su actitud, pues solo Dios estaba en grado de perdonar los pecados. Jesús, comprendiendo su pensamiento, los desafió con una pregunta: ¿qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te quedan perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y camina? Aquí se enmarca su pedagogía. Ha preguntado, como en muchos otros momentos, ¿por qué piensan así en su interior? En el fondo vuelve a cuestionar su mala fe, el recelo con el que le acompañaban sus críticos. Se puede dudar como Tomás, pero de manera genuina y honesta, con espíritu abierto, deseoso de descubrir nuevas verdades, no de negarlas a partir de prejuicios anónidos. Para demostrar quién es Él, ofrecerá una evidencia más, y lo hace con una autoridad que resuena en todo el entorno, mientras dice al paralítico, suscitando gran expectativa: te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó al instante. Cristo siempre ha respondido con evidencias. Su mensaje espiritual fue acompañado de hechos. Toda la historia sagrada lo confirma. ¿No es otra prueba de todo ello tener un libro intitulado Hechos de los Apóstoles? Por eso opino que, ante la exaltación del racionalismo moderno, es importante que el pensador católico motive un diálogo complementario entre la ciencia y la fe, pues la fe del cristiano ni ignora ni teme a los hechos, más bien a menudo se sirve de ellos para confirmar el contenido de la verdad que profesa, y esa es una de las intenciones de este trabajo. Llegando a este punto, quisiera resaltar que aunque trato la fe como componente esencial de esta obra,
Mi principal motivo no es únicamente religioso, es también humanista. Esta aclaración es primordial porque el propósito de este libro también se dirige a quienes, aunque se declaran no religiosos, son personas humanas y quisiera invitarlas a obsequiarse la oportunidad de descubrir aquella dimensión espiritual a la que yo tampoco ofrecí opción hasta mis 44 años. Insisto en una dimensión humana porque a lo largo de los distintos capítulos he expresado mi preocupación por el tipo de sociedad que estamos construyendo. Recorro el mundo con una frecuencia que jamás habría imaginado. Mi promedio de visitas a una ciudad o país me invita a tomar un avión cada 3 o 5 días. Mi interiorización con miles y miles de personas me dibuja un panorama que me ayuda a confirmar el desarrollo y bienestar de muchos, pero no de la mayoría, pues detrás de aquella apariencia de progreso continúa la pobreza en 3/4 de la humanidad. Más del 70% de las familias en el mundo se encuentran separadas o divididas. 40% de los niños que nazcan hoy jamás vivirán con su padre o su madre. La violencia se ha instalado en muchas regiones del mundo, al igual que la criminalidad y la corrupción. La inseguridad preocupa a todo ciudadano, y mientras nos alegrábamos del derrumbe del muro de Berlín y de la cortina de hierro, hoy se levantan mayores murallas en las fronteras de países desarrollados económicamente que no desean intrusos. No es que tengan la intención de destacar únicamente las patologías de la sociedad moderna, es un diagnóstico real que requiere respuesta y busca soluciones. No podemos negar que, si hubiéramos alcanzado los objetivos de la paz, justicia y armonía que todos soñábamos, no estaríamos preocupados con los asuntos que acabo de mencionar. Entonces, en este panorama, por cierto preocupante, ¿qué puede hacer una obra que habla del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad? Mucho, es más, muchísimo, comprendiendo que tal vez ahora sea el momento para conceder una oportunidad a la dimensión espiritual, visto que el manejo sociopolítico, económico y científico tecnológico en tantos siglos no ha permitido elevar al humano al sitial justo de bienestar material y espiritual que todo ciudadano del mundo merece. Muchas iniciativas filosóficas e ideológicas han intentado señalar el camino y la verdad, pero no han logrado el éxito requerido. La razón es sencilla, nos la explica otra vez el buen Pablo. Pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de un hombre mortal, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Se hizo más importante el culto a la criatura que al Creador. ¿A quién no mueve hoy el dinero, la fama, el prestigio? ¿Cuántos alumnos de universidad se atreverían a proclamar ante todos sus compañeros que tienen el deseo de ser santos? Se han construido muchos ídolos, fuerzas de poder militar que matan millares sin piedad, sexo, codicia, vientre, razonamiento vanidoso. En este contexto, el mismo Papa Francisco afirmó citando a San Pablo: la codicia es la raíz de todos los males, y esta es la causa principal de la corrupción y fuente de las envidias, pleitos y recelos. El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un ídolo tirano. En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio para hacer el bien y ejercer la solidaridad con los demás, el dinero puede someternos a nosotros y a todo el mundo a una lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz. Recientemente amplió sus conceptos afirmando que los ídolos los construyen tanto creyentes como ateos.
Las estructuras económicas sacrifican vidas humanas para utilidades propias. Los ídolos prometen vida, como las drogas y el dinero fácil, pero la quitan. El Dios verdadero no pide la vida, sino que la dona. Hoy el mundo ofrece un supermercado de los ídolos donde se adquieren objetos, imágenes, ideas, roles. Estos ídolos exigen culto y rituales. La fama, la belleza, el éxito, pide la inmolación de sí mismo, de la propia inocencia y autenticidad. A los asimismados de su propia razón les dice: se vive en la hipocresía, haciendo y diciendo lo que otros esperan, porque el Dios de la propia afirmación lo impone. Su conclusión es poderosa. Para amar realmente es necesario ser libres de todo ídolo. Con esta mirada distraída hemos olvidado en gran medida que el único que señala el camino, la verdad y la vida es Cristo. La respuesta final al sentido y significado no se encuentra en un laboratorio ni en las ideologías de moda, sino en la verdad que es Jesús, el Hijo vivo de Dios vivo, que vino a revelar. Si la noche trae obscuridad y la percibimos, ¿por qué no buscamos la luz? ¿No percibimos que la noche se evoca a sí misma? Si nos preocupa el caos y la injusticia, ¿se resolverá todo admitiendo más caos e injusticia? Arthur Rimbaud, el gran joven poeta francés, desconcertado en aquella rutina emocional, se distinguía que le llenaba de angustia. Para tranquilizar su malestar interior, llegó a pensar que el desorden de su alma era sagrado. Charles Baudelaire, uno de los grandes poetas dentro del simbolismo francés, buscaba a Dios fuera del camino de la santidad y construía sus éxtasis gracias a los efectos de opio y de hachís. Hoy, dentro de marcos amplios de permisivismo, se cree que, porque decimos sí a todo, a veces sin orden o ley, estamos ofreciendo al ciudadano su mejor opción. Pienso en el famoso dicho italiano: todo en su lugar, nada en orden. Tutto a posto, niente in ordine. Si nos interesa el bien de la vida y el destino de las personas que acompañan nuestro trajín en el mundo, tal vez deberíamos dirigir nuestros pasos hacia una fuente que hemos ignorado durante siglos: el Espíritu Santo. La razón de esta sugerencia, como ya referí previamente, encuentra motivo en la lectura de un capítulo que Pablo dirige a los Gálatas. Su contenido es intenso y tan profundo que se convirtió en una de las razones que me animó a involucrarme en un proyecto que tomó más de 11 años. Escribe el gran apóstol de los gentiles: por el contrario, los frutos del Espíritu son amor, gracia, fe, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio de sí. Cuando tuve acceso a esta lectura por primera vez tenía 46 años de edad. Recién iba incursionando con mayor profundidad en el catolicismo. Sorprendentemente, como profesional especializado en neuropsicología clínica, salud mental y enfermedades psicomáticas, me había interesado durante más de 2 decenios por todos estos aspectos que ya habían preocupado a San Pablo 2000 años antes. El perfil era muy prometedor, involucraba aspectos esenciales que los expertos del cerebro y de la conducta trabajaban durante años. Pensé en Antonio Damasio,
B.F. Skinner, Michael Gazzaniga, Jean-Pierre Chargeus, Rita Levi. A todos ellos les importaba este repertorio, pero había una gran diferencia. A ninguno de ellos había llamado la atención la dimensión espiritual. Es más, la ignoraban absolutamente. Para mí también este rico contenido se convertía en un desafío. Cualquier programa terapéutico con mis pacientes me llevaba al estudio de la bioquímica cerebral, neurotransmisores, aprendizaje, unidades de conducta adaptadas y patológicas. Jamás relacioné el tema con algo espiritual. La reflexión sobre los frutos del Espíritu me llegó inmediatamente al libro de Génesis. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Creó pues Dios al hombre, al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Recurrí sucesivamente a la enseñanza de San Juan Evangelista cuando afirma: Dios es espíritu, Juan 4, versículo 24. Hablaba de aquello que yo no había creído ni aceptado durante mi ateísmo. Para mí, una persona invisible, incorpórea, no existía. Dios tampoco, y ningún humano estaba compuesto de cuerpo y alma espiritual. Ahora parecía que sí. ¿Qué hacer? Mi mente daba vueltas, estaba confundido, todo iba más allá de mi razón neural. Pensé en mi gran maestra en el camino de la ciencia, Rita Levi Montalcini. Pensar que el humano tenga espíritu es una ingenuidad. Y en Jean-Paul Sartre, la existencia precede a la esencia. O sea, solo existe el humano sin autores sobrenaturales, sin esencias anteriores de otro tipo. Consulté mi catecismo, cuyas páginas iban envejeciendo por el uso constante. Mi curiosidad era intensa. Empecé a leer. La persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. En la persona existe algo íntimo de más valor en él, aquello por el que es particularmente imagen de Dios, alma, que significa el principio espiritual en el hombre. El cuerpo está animado por el alma espiritual y es toda la persona que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu. Me encontraba con conceptos teológicos y filosóficos, no siempre fáciles de entender. El alma es la forma del cuerpo, por ejemplo. Esto me parecía filosofía griega antigua, pero seguía adelante. Estaba tocado por algo espiritual y en los años siguientes me convertiría en un buscador de una dimensión espiritual. Un mundo novedoso se abría delante de mí. Todo rompía el repertorio de mi pensamiento científico. Hablaba de la vida eterna, de un Dios infinito a quien nadie había visto jamás, solo su Hijo. Juan 1, versículo 18. Quien además es imagen de Dios invisible. Ningún laboratorio experimental, ninguna prueba científica podría demostrarme estas verdades que iba conociendo a través de una única fuente, la revelación de Dios, y para aceptar todo ello necesitaba fe. Fe en mí, pequeña incipiente, que recién daba sus primeros pasos, con más inseguridades que certezas. Cuando el buen sacerdote que me acompañaba en ese momento me preguntó si sabía orar, pronuncié la oración más larga que tenía en mente: Padre nuestro. Amén.
Durante 2 años trabajé la dimensión espiritual en el humano y las puertas de lo invisible se empezaron a abrir. Miraba el cielo e imaginaba el universo, además en expansión. Lo sabía por la astrofísica y nada de todo ello era capaz de limitar la infinitud de aquel Dios todopoderoso que yo había ignorado y ahora empezaba a conocer. Como me interesaba el humano en plenitud, entendí algo que me ayudaría a decir el sí definitivo, pues no quería quedar en un romance espiritual abstracto. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas, y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Ahora comprendía mejor. El hombre vive temporalmente en la tierra, su destino es eterno y está más allá de una contingencia. Esa verdad la estamos olvidando. Demasiadas ideologías y conceptos nos confunden. Los aceptamos con sentido acrítico porque nos es más cómodo. Queremos pensar que el paraíso está aquí y depende de nosotros. Y lo más grave, la confusión, el secularismo, las ideologías ajenas de los valores espirituales que van sofocando las expresiones de esta naturaleza espiritual que otorga justamente la dignidad que el humano merece y todos buscamos. Hemos dejado de referirnos a nuestro linaje espiritual, origen y futuro. Tal vez sea este el momento de remendar el error. El mundo necesita de la luz espiritual para que el humano vuelva a actuar dentro del amoroso proyecto que Dios acaricia para toda la humanidad. Pero no conquistaremos las altas vetas si seguimos ignorando la naturaleza espiritual, sede de nuestra mayor riqueza. Por todo ello, aquí va un intento de demostrar que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Antecedentes de una evidencia. En el capítulo anterior expuse los resultados de 19 años de investigación sobre hostias consagradas. De ese trabajo deseo servirme para intentar ofrecer una evidencia sobre la presencia y acción del Espíritu en la Eucaristía. Para comprender el contexto, tomemos en cuenta los siguientes conceptos, porque forman el marco de referencia fundamental. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña los siguientes contenidos. Número 1. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Segundo, por la consagración se realiza la transustanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, bajo las especies consagradas de pan y de vino. Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y substancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Tercero, el mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo, requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Cuarto, en cuanto al sacerdote, la consagración episcopal confiere, junto con la función de santificar,
también las funciones de enseñar y gobernar. En efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración, se confiere la gracia del Espíritu Santo y se queda marcado con el carácter sagrado. Quinto, en virtud del sacramento del orden, los presbíteros participan de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. Su verdadera función sagrada la ejercen sobre todo en el culto eucarístico o sinaxis. En ella, actuando en la persona de Cristo y proclamando su misterio, unen la ofrenda de los fieles al sacrificio de su cabeza, actualizan y aplican en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor. El único sacrificio de la nueva alianza, el de Cristo, que se ofrece al Padre de una vez para siempre como hostia inmaculada. De este sacrificio único saca su fuerza todo su misterio sacerdotal. Sexto, mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y su sangre, Cristo se hace presente en el sacramento. Los padres de la Iglesia afirman con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Así San Juan Crisóstomo declara que no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia las palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas. Séptimo, por medio del ministerio de los presbíteros se realiza a la perfección el sacrificio espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único mediador. En nombre de toda la Iglesia, por manos de los presbíteros, se ofrece incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía hasta que el Señor venga. Octavo, la Eucaristía expresa también este sentido de la apostolicidad. En efecto, como enseña el Concilio Vaticano II, los fieles participan en la celebración de la Eucaristía en virtud de su sacerdocio real, pero es el sacerdote ordenado quien realiza como representante de Cristo el sacrificio eucarístico y lo ofrece a Dios en nombre de todo su pueblo. Por eso se prescribe en el misal romano que es únicamente el sacerdote quien pronuncia la plegaria eucarística, mientras el pueblo de Dios se asocia a ella con fe y en silencio. Variables. A partir de este marco de referencia conceptual, vamos a identificar algunas variables que nos permitirán poner en evidencia que en cierta secuencia el Espíritu Santo sí actúa y se manifiesta. Usualmente, en estadística, la variable enseña una magnitud en cuanto sugiere una medida de extensión o peso, por ejemplo. Sin embargo, existe un concepto de variable nominal que permite clasificar un procedimiento sin magnitud cuantitativa ni jerárquica, y es en ese sentido que presentaré las siguientes variables. A partir de los 8 contenidos destacados como referencia, quisiera definir operacionalmente que el contexto en el cual las variables se ponen en manifiesto es durante la celebración eucarística que el sacerdote consagra, no fuera de ella. En la parte activa de la consagración, parte principalmente de la Santa Misa, donde intervienen 3 variables esenciales. El sacerdote, quien, merced a la unión del orden sacerdotal, es el único autorizado para consagrar. 2. El pan y el vino, que son los accidentes necesarios para la celebración. Y 3, la invocación al Espíritu Santo y a las palabras de Jesús.
ordinario de la misa. Nuestro catecismo nos ilustra sobre todos los componentes de este misterio cristiano, por lo que invito a quienes deseen interiorizarse mayormente en el Sublime Sacramento, tomar en cuenta los numerales 1322 a 1419. Para el objetivo que persigo, me permito describir únicamente las instancias que el catecismo señala durante el desarrollo de la celebración eucarística. Primero, reunión. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. Segundo, liturgia de la palabra. Lecturas de textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Homilía, intercesiones por toda la humanidad, plegarias, oraciones, súplicas, acción de gracias. Tercero, presentación de las ofrendas o ofertorio. Se lleva al altar el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico en el que se convertirán en su cuerpo y en su sangre. Los fieles también presentan sus dones para compartirlos. Cuarto, la anáfora. Con la plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de consagración, llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración. Prefacio. La Iglesia da gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, por todas sus obras, por la creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos cantan al Dios tres veces santo. Epíclesis. En griego el término significa invocación. La Iglesia, por medio del sacerdote que hace la oración, pide al Padre que envíe su Espíritu sobre el pan y el vino para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Reconocemos este momento cuando el celebrante extiende sus manos sobre el pan y el vino mientras invoca al Espíritu Santo. El misal romano consultado señala que luego de proclamar el Santo, 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 el sacerdote con las manos extendidas dice: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Junta las manos y manteniéndolas extendidas sobre la ofrenda dice: Por eso te pedimos que santifiques estos dones para la efusión de tu Espíritu, con la efusión de tu Espíritu. Luego junta las manos y traza el signo de la cruz sobre el pan y sobre el cáliz conjuntamente diciendo: de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Junta las manos y prosigue. El mismo, en esta misma noche, se recuerda la celebración vespertina del Jueves Santo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, toma el pan y sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar prosigue. Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, se inclina un poco, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Muestra el pan consagrado al pueblo y lo deposita luego sobre la patena y lo adora haciendo genuflexión. Luego, en este momento, continúa con otro denominado anamnesis. Anamnesis, la Iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús. Presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con Él. El sacerdote hace memoria de la última cena pronunciando las mismas palabras de Jesús por la que su eficacia convierte el pan en su cuerpo. Continuamos con el misal romano. Después prosigue. Del mismo modo, acabada la cena, toma el cáliz y sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar prosigue. Tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: se inclina un poco, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y lo adora haciendo genuflexión. Luego dice una de las siguientes fórmulas: este es el sacramento de nuestra fe, o bien este es el misterio de la fe. Y el pueblo prosigue aclamando: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Comunión, procedida por la oración del Señor y de la fracción del pan. Los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. Análisis y evaluación. En diferentes acápites de ese trabajo he resaltado el contenido sagrado de esta materia de estudio, insistiendo en el respeto y digno cuidado que el tema solicita. Con la misma premisa, me permito hacer un análisis del material presentado. Variables intervinientes. Para el análisis que me propongo, quisiera considerar las 3 variables que considero concurrentes en esta evaluación: el sacerdote, la invocación al Espíritu Santo y las palabras de Jesús. En las 3 debo definir operacionalmente su carácter y contenido como espiritual. Primero, el sacerdote. De él hemos dicho que es el único autorizado para consagrar, tal como lo ordena la Iglesia Católica. Su participación es activa. Preside la Eucaristía en persona Christi. Al respeto nos instruye nuestro catecismo. El ministerio de los presbíteros, por estar unidos al orden episcopal, participa de la autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su cuerpo. Por eso el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Se confiere, sin embargo, por aquel sacramento peculiar que, mediante la unción del Espíritu Santo, marca a los sacerdotes con un carácter especial y así quedan configurados con Cristo sacerdote, de tal manera que puedan actuar como representantes de Cristo cabeza. Variable espiritual 1. El sacerdote participa de la autoridad de Cristo y ha sido ungido por el Espíritu Santo. Ahora, número 2. Pan y vino. Son los accidentes necesarios para la celebración. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino que, por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Variable espiritual 2. Las sustancias pan y vino, por las palabras de Jesús y por la invocación al Espíritu Santo, por el misterio de la transustanciación, se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo respectivamente. Número 3. La invocación al Espíritu Santo y las palabras de Jesús. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Variable espiritual número 3. El sacerdote únicamente ora, invoca al Espíritu Santo para que por su poder el pan se convierta en carne y el vino en sangre. Repite luego las palabras de Jesús. Resultado:
Transustanciación. Resultados. Las únicas variables intervinientes son espirituales. Sin embargo, los resultados ponen en evidencia resultados físicos: sangre humana de tipo AB, ADN, células formes de la sangre, músculo del corazón, entre otros. ¿Cómo puede ser? ¿No es esta una evidencia de que el Espíritu Santo se manifiesta realmente en la celebración eucarística? La respuesta es tuya.